Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de 11 grado? Para mí es un placer poder realizar este pequeño video para retroalimentar la guía, perdón, la guía número 2 de filosofía en este caso, con las preguntas tipo IPEX o preguntas de selección múltiple con un único ítem de respuesta. Entonces, a continuación, iniciaremos compartiendo la guía y hablando de ella brevemente para explicar qué es lo que hay que hacer. Como ustedes pueden ver, es la guía número 2 de la novena semana. Durante esta semana, es decir, del 21 al 25, invitaciones a realizarla con tiempo para que no dejen toda última hora. 3 preguntas sencillas, plazo hasta el viernes, saben los diferentes canales de entrega, correo, en físico en la papelería Maja, por WhatsApp también la recibo, que es donde generalmente todos ustedes la han enviado. Son 3 preguntas. Sin más demora, voy a la primera pregunta. Según Santo Tomás de Aquino, el individuo es la unión sustancial de alma y cuerpo, es decir, de forma y materia, los cuales permiten al ser humano participar en el mundo de lo puramente espiritual a través de su razón y en el mundo sensorial a través de su materia. Lo anterior permite deducir que, antes de entrar a los pormenores de la pregunta, quiero que hablemos un momentico de la Edad Media. Como ustedes pueden ver en esa pequeña diapositiva, de hecho, esta ya la habíamos visto, recuerden que fue durante el primer periodo, la vuelvo a mostrar con el fin de retomar esta temática para que no digan, profe, es que eso se nos olvidó. Yo podré decir, ya hablamos de la Edad Media, es cuestión de ustedes, pero la retomo. Como ustedes pueden ver, Santo Tomás de Aquino es uno de los máximos pensadores de la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? Fue el periodo comprendido desde la caída del Imperio Romano hasta alrededor del siglo XV, donde ocurrieron diferentes acontecimientos que, si bien las relaciones de poder de la Edad Media duraron inclusive hasta el siglo XVIII, pero ya en el siglo XV vimos un decaimiento por una principal razón. La Iglesia pierde el total poder que logró conseguir en Europa y aparecen las figuras de Estado modernos o de monarcas absolutos. Junto a una serie de acontecimientos, descubrimiento de América, la caída de Constantinopla, la invención de la imprenta y demás cosas. Bien, pueden ver esta imagen sencilla, recuerden que yo se le puse música a esa imagen, en donde vemos una actividad laboral, ¿sí?, que era la agricultura. Entonces, la Edad Media fue por excelencia una relación de feudalismo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que cuando hablamos de feudalismo hablamos de una relación de poder en donde quién es el que tiene el poder? El que tiene la tierra. El rey, para tener fidelidad de las personas y para poder administrar bien su reino, distribuía su reino en diferentes feudos. Cada señor feudal era un noble de la familia más importante de esa zona o fiel al rey, quien por tradición le juraba fidelidad al rey a cambio de que el rey le permitiese obviamente administrar sus tierras a cambio de la fuerza que le juraba al rey, el juramento de lealtad y de fuerza en caso ante un llamado. El señor feudal pues era amo y señor en su feudo, a no ser de que el rey se impusiera. Bien, la relación del feudalismo era una relación de posesión de tierras, en donde los siervos, como ustedes pueden ver estas personitas ahí trabajando, siervos y siervas por igual, le habían jurado fidelidad ¿a quién? Al señor feudal, a cambio de que los dejara trabajar en su tierra. Él les garantizaba protección y ellos pues de lo que cosechaban podían conseguir su alimento, ¿sí?, y vivir bajo la protección militar del señor feudal, porque entre señores feudales, así fueran de un mismo reino, a veces tenían disputas. Y además pues era una época no tan segura. Ir en un bosque, por ejemplo, era un riesgo porque había muchos malandros, saqueadores, y usted, digamos que estuviéramos en la edad y usted iba de aquí a Gualilo y fácilmente lo podían robar y hasta matar, ¿sí? Porque había mucha inseguridad, porque eran bosques abundantes, habían personas que estaban fuera de ese sistema, entonces pues vivían
saqueando a quienes vivían dentro del sistema feudal. Bien, la principal figura de poder en la Edad Media, como ustedes pueden ver, tenemos en primera medida el castillo, ¿cierto? Una institución, una edificación de orden militar hecha para repeler los ataques de aquella época, que eran principalmente con catapultas, con rocas incendiadas, con aceite y con flechas, y lo ideal era quienes atacaban buscaban tomarse la muralla y por ende el castillo. Destruir la muralla era difícil, entonces los castillos eran buenas edificaciones que cuando había guerra, los señores siervos y demás pues huían a los castillos para poder salvaguardarse. Otra figura de autoridad o otra edificación de autoridad, como ustedes pueden ver, es la iglesia. Las catedrales fueron uno de los principales ejemplos de arte y de poder de la iglesia. Y a lo largo y ancho de Europa, pues encontramos catedrales de la Edad Media hermosas, excelentes, como la de Notre Dame, que ustedes pudieron ver que se incendió desafortunadamente, que son muestras de diferente estilo artístico, como barroco, rococó, gótico, que eran los más comunes en aquel periodo, aunque el barroco ya es más tardío, sobre todo el gótico fue el principal de la Edad Media. Entonces, eso es lo que les puedo comentar brevemente de la Edad Media como tal, en cuanto con una imagen. Dense cuenta cómo con una imagen uno puede hablar tantas cosas, ¿bien? Entonces, básicamente, tenemos que el computador no la pasó. No pasó la diapositiva. Ah, ya, ahora sí se le dio por pasarla. Bien, entonces tenemos, como ustedes pueden ver, la Edad Media. Ay, se salió, espera un momentico. Paciencia, por favor. Porque está lento el computador. Bueno, ahí pueden ver, voy a ver si lo puedo ampliar. ¿Qué pasó con la Edad Media? Inició desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 DC, después de Cristo. Es decir, la historia de la humanidad podemos entenderla como básicamente, por lo menos hablando de Europa, ¿no? La época antigua, el periodo, ¿cómo es que se llama? Greco-romano, Grecia y Roma. Hasta el 476, la Edad Media, cuya principal característica es el dominio de la Iglesia Católica. En la Edad Media tenemos como principal característica que la Iglesia Católica fue la que dominó el panorama político, social, religioso de la Europa del momento, y pues también en gran parte todo lo que era el Mediterráneo. Todo lo que era el antiguo Imperio Romano fue influenciado por la Iglesia Católica. Se dividió en alta y baja Edad Media. Ahorita veremos cuál es la diferencia entre baja y alta Edad Media. Bueno, de una vez mejor. La alta Edad Media, como ustedes pueden ver, voy a ver si lo logro acá. Tenemos que es desde el 476 hasta aproximadamente el siglo VIII. 10 después de Cristo. Es decir, qué pena ahí que quedó horrible. Bueno, hasta el siglo VIII, el siglo X, en la medida de que consistió en la época de, como lo dice la Alta Edad Media, la filosofía se denominó como la patrística, padres de la iglesia, influencia de Platón, máximo representante Agustín de Hipona. Eso lo habíamos visto. ¿Cómo así? Se llama patrística por pater patri, es decir, la época de los padres. ¿Quiénes? Como San Buenaventura, como en San Agustín, hay otros dos más, pero sobre todo ellos dos, fueron pensadores, filósofos de orden ya religioso católico, quienes se dedicaron a luchar por medio de la filosofía en contra de los herejes, de las herejías,
que se alzaban en contra de la religiosidad cristiana. Porque como habíamos visto anteriormente, el mundo grecorromano era un mundo que estaba atravesado hasta la médula por la filosofía. ¿Recuerdan esa película de Ágora? Mientras el mundo cristiano era un mundo que estaba atravesado solamente por fe. La fe era lo único que para el hombre cristiano era la fuente y sustento en aquel momento de su verdad y no importaba más. Ese choque de estos dos mundos generó en serios enfrentamientos de todo tipo. Y desde el enfrentamiento filosófico vemos cómo el cristianismo tomó las mismas armas del mundo grecorromano y comenzó a desarrollar filosofía. Desarrollar filosofía, ¿para qué? Para sustentar filosóficamente la existencia de Dios y su doctrina. Entonces apareció algo llamado doctrina, que es que ya existía, no existía así como tan organizada lo que llamaríamos un canon, un orden adecuado. Bien, San Agustín fue uno de los que más aportó a esta doctrina. La influencia de los pensadores de la patrística fue principalmente Platón, ¿sí? De hecho, Aristóteles en esa época ya había sido desafortunadamente como dejado a un lado. Y es lo que les puedo comentar. La Baja Edad Media, que es la que nos interesa en esta breve clase. Escolástica, es decir, de escolas, escola, escole, es decir, de escuelas. Tenemos que desde el siglo X, XI, Europa cambia. Mientras la patrística fue el periodo posterior a la caída del Imperio Romano, cuando toda la parte occidental del mundo romano es invadida, se mezclan con los bárbaros. De hecho, Agustín de Hipona muere cuando Hipona, la ciudad donde él estaba siendo invadida por unos bárbaros. Es decir, grandes ejércitos de bárbaros, de personas que no vivían bajo el mismo de vida romano como tal. Y ya en el siglo X, XI esto pasa. Esa reorganización pasa y Europa dejó de ser rural, como si fue la primera parte de la Edad Media, y comenzó a verse un desarrollo de las ciudades cada vez más fuerte, porque es que al principio de la Edad Media las ciudades no eran seguras, las ciudades eran constantemente saqueadas, quemadas, no había una autoridad política fuerte porque el imperio estaba cayendo y el imperio había caído. Entonces todo era rencillas de poder, llegaba uno al poder, era asesinado por otro, llegaba otro con su ejército y deponía al otro. Entonces era un desorden total. Ya en el siglo X podemos presenciar una especie de calma, entre comillas. Entonces, las ciudades se vuelven centros culturales de florecimiento y la gente pues comienza de nuevo a ir a las ciudades cada vez más, dejar un poco su vida rural y aparecen las universidades, universitas, universites, es decir, universidad de universalidad. Se comienza a enseñar la teología, el derecho y la medicina como carreras en forma y pues la filosofía también. Y entonces aparecen, pero en una filosofía aparte de la teología, iban muy de la mano, ¿sí? Aparecen otros grandes pensadores y ya la influencia no es del señor Platón, la influencia es del señor Aristóteles, cuyo máximo representante fue el señor Santo Tomás y es el que nos interesa en esta pregunta. Por eso hago esta contextualización. Santo Tomás, como padre de la filosofía, llamémoslo así, aristotélica medieval, en la medida de que toda la influencia que él tuvo principal fue Aristóteles. No es que Platón no hubiera quedado evaluado, sino como hemos visto, y no lo voy a retomar, el enfoque de Platón y el enfoque de Aristóteles, de cómo entender la realidad es diferente. Y Santo Tomás se vale de la filosofía aristotélica para plantear diferentes pruebas que, desde su postura filosófica, logra demostrar la existencia de Dios. Bien, ya del modo de vida rural y de la relación de dominio feudal les hablé. Dios como centro de toda reflexión fundamental. Todo giraba en torno a Dios, toda la manifestación. Esto ya es información de Agustín de Hipona y lo demás, eso ya no incumbe en este momento. Retomemos entonces la guía y vamos con la pregunta. Ahora sí, claro, de Santo Tomás. Según Santo Tomás de Aquino, el individuo es la unión sustancial de alma y cuerpo, es decir, de forma y materia, los cuales permiten al ser humano participar en el mundo de lo puramente espiritual a través de su razón y en el mundo sensorial a través de su materia. Bien, antes de entrar a la pregunta, aclaremos algo. Cuando Santo Tomás define al hombre, un momento,
Lo hace ya desde una definición aristotélica, ¿sí? ¿Por qué lo hace desde una definición aristotélica? Porque él ya está influenciado y él habla de algo que en el señor Platón no estaba, que es la substancia. Básicamente la diferencia entre Platón y Aristóteles la abordó así. Platón, ustedes recordarán las clases que tuvimos. Para Platón hay dos mundos. El mundo real y el mundo aparente. ¿Cómo así? El mundo real es el de las ideas. Y el mundo aparente es el del día a día, ¿cierto? En el que vivimos nosotros. ¿Cómo así, profesor? ¿No se acuerdan? Bien. Platón, para responder qué es el ser, esa pregunta eterna griega, qué es lo que es y nunca deviene, habla que nosotros estamos en este plano material, en la tierra y todo eso, y como en la tierra todo muere, todo perece, todo cambia, no hay nada que permanezca, tiene que haber algo que sea lo que es, algo que exista por sí mismo. Entonces Platón se inventa otro mundo, o plantea que existe un mundo de las ideas y que las ideas vienen al mundo, participan de diferentes maneras. Eso lo había explicado, ¿se acuerdan la alegoría de la línea, el mito de la caverna y todo eso? Estoy resumiendo. Entonces, en resumidas cuentas, Platón dice que hay dos mundos, el de las ideas y el aparente. Que el ser humano vive metido en el aparente por su cuerpo y todo eso, pero por su alma puede presenciar el de las ideas. Aristóteles dice, no, Platón se tragó la vuelta. Para explicar el mundo, crea otro mundo. ¿Cuál? El de las ideas. Es decir, el de las ideas es donde están las cosas que son y el aparente es en el que vivimos porque es imperfecto. Aristóteles dice, no, hermano, ustedes lo que hizo fue complicar la vuelta. Solo hay un mundo en el que estamos y todas las cosas son, pero a la vez devienen. Y uno, pero ¿cómo así? Si es que se supone que lo que es no puede dejar de ser, porque al dejar de ser ya no es, diría Parménides, ¿cierto? El ser es lo que es en cuanto que es. ¿Recuerdan? Entonces dice, ay, pero es que ustedes, Aristóteles, pues no sean pingos, no han entendido. Las cosas, cualquier cosa, inclusive nosotros, ¿sí? Hay que entenderla como una substancia. Es decir, un compuesto de dos partes. De materia y forma. Todo objeto, toda persona, toda cosa del mundo, que es lo único que hay, solo hay un mundo, no hay un mundo de las ideas en donde esté el ser, no, el ser es la unión de esto. Pero ¿qué es lo que siempre es? La materia como tal. ¿Qué es lo que cambia? La forma. Pero no podemos pensarlos, pero no separarlos como tal. Imagínense ustedes algo que no tenga forma. Es imposible. Imagínense algo que no tenga materia. Es imposible también. Así como viene el principio químico, la materia no se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Entonces el señor Aristóteles dice, la substancia, que sabemos que está compuesta de materia y forma, es aquello que es, perdón, no la materia. La sustancia es aquello que es. ¿Sí? El ser humano, como ser humano, así esté joven, viejo, enfermo, vivo, muerto. Bueno, vivo y muerto ya es algo más complejo. Así sea un niño y así sea un adulto, sigue siendo un ser humano. Su esencia es ser humano, con las características que ya habíamos hablado. Su forma puede cambiar, claro, puede envejecer,
¿cierto? La materia de la que esté constituido pudo haber sufrido algunos cambios, pero su esencia, ¿cierto? Eso que lo hace lo que es, sigue siendo humano. ¿Cómo así? Todas las mesas son diferentes, de diferente forma, de diferente tipo. Y mientras Platón diría que es que hay una idea de mesa en el mundo de las ideas que es la que es, y las demás no, Aristóteles dice no, todas las mesas son. Lo que pasa es que como son como substancia, solamente las podemos ver como una unión de materia y forma, en donde lo que deviene es esto, pero su esencia como sustancia de mesa, es decir, objeto, no sé, porque no puedo decir cuatro patas, pero objeto de mesas de una pata, objeto en el cual se colocan todas las cosas, sí, digámoslo así, una definición. Es el mismo para todas las mesas, ¿sí? Entonces volvemos al ejemplo de ser humano que yo les había explicado. Entonces Platón, el ser de la cosa, dirá Aristóteles, está en su definición. ¿Cómo entender esa sustancia como tal? ¿Sí? Ah, entonces ahora sí llegamos a la guía en cuestión. ¿Sí? Ahora sí llegamos a la guía en cuestión. Y en la guía en cuestión estamos hablando de substancia, el cuerpo visto como substancia, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, profe, pero ¿por qué es tan enredado esto? Porque necesito explicarlo porque es que hay una gran diferencia con Platón y con Santo Tomás le sirve intentar dar cuenta de esa diferencia. Mientras el señor Aristóteles, Platón hablaba de cuerpo y alma como dos cosas separadas y lo que era el alma y el cuerpo era solamente un recipiente vacío donde el alma se depositaba, ¿sí? En Aristóteles vemos que el cuerpo es más indispensable, ¿sí? Obviamente, Santo Tomás también eh, está de acuerdo en que el cuerpo es más importante el alma que el cuerpo porque el alma es el intelecto que permite a uno conocer a Dios, ¿sí? Pero podemos dar cuenta que la substancia es del ser humano es cuerpo y alma, ¿sí? En cambio, en Platón no. En Platón el ser es solamente el alma es lo que siempre importa. Entonces, Aristóteles sí rescata al menos un poco este valor del cuerpo ahí y no busca que el alma busque otro mundo como tal, sino el señor Aristóteles no. Ya Santo Tomás emplea eso para su pensamiento. Vemos que el punto es, el ser es la unión sustancial de alma y cuerpo, de forma y materia. El alma como la forma y el cuerpo como la materia. Los cuales permiten al ser humano participar en el mundo de lo puramente espiritual a través de su razón y en el mundo sensorial a través de su materia. Entonces, Santo Tomás sí se mete en esto de que el alma permite ir a ese mundo espiritual y el cuerpo nos permite acceder al mundo sensorial. Esto sí es muy medieval. Bueno, ¿qué permite entender lo anterior de esta unión sustancial de cuerpo y alma? Leo. La esencia del hombre consiste en ser un compuesto de dos elementos. B. La definición del hombre es su espíritu, el cual lo hace inteligente. C. El espíritu es el que coordina los procesos en el que el hombre se relaciona con el mundo. D. Definir al hombre es descubrir las facultades que posibilitan su contacto en el exterior, con el exterior. Creo que después de esta explicación, sobre todo teniendo la prioridad que es diferente el planteamiento netamente platónico donde se le da prioridad al alma, ya les he explicado todo y les he dicho prácticamente la respuesta. De aquí para adelante solo quedan ustedes, ¿sí? Les dejo esta situación. Vamos con la segunda pregunta. Bien, esta está muy fácil porque es prácticamente lo anterior. Esto ya lo he explicado como 2 veces, pero bueno.
Aristóteles afirmó que los seres humanos y los animales comparten una característica común, la sensación. Por esta razón puede decirse que los hombres son una clase de animales. Sin embargo, al afirmar este filósofo que todos los hombres desean por naturaleza saber, está ofreciendo una caracterización de los seres humanos como seres con el deseo de conocimiento, que además usan la razón, gracias a lo cual se diferencian de los animales. Por lo tanto, para Aristóteles, los seres humanos son. Muchachos, yo no les voy a explicar esta pregunta porque esta pregunta la he explicado ya muchas veces y ha salido indirectamente relacionada. Es más, la anterior pregunta de Santo Tomás hice alusión directa al planteamiento aristotélico en torno a la esencia del hombre como él la plantea. Entonces, solo le dejo que la responda. Bien. Esta sí hay que explicarla un poquito más. San Agustín dice que los seres humanos son seres dotados de razón, la cual dirige al cuerpo físico. La razón es una función del alma. Esta es la que acerca al hombre al conocimiento de Dios. Por su parte, el cuerpo es víctima de los placeres y aleja al hombre de conocimiento. De esta forma, San Agustín afirma que el alma debe controlar al cuerpo y no al contrario, porque vemos que esta pregunta también tiene alusión directa a lo que dice Santo Tomás, pero si se dan cuenta que con San Agustín hay como una especie de un señalamiento más fuerte de negativo en torno al cuerpo. Esa es una herencia platónica, ver el cuerpo como una cárcel del alma, como aquello que lo priva de el acceso a lo divino desde Platón a Dios desde San Agustín. Entonces, vemos que estamos hablando de la relación cuerpo y alma y vemos que aquí hay un dualismo más marcado. En el otro hay un dualismo, pero en última son una sola substancia. San Agustín sabe que el ser humano es cuerpo y alma, pero le da una prioridad más fuerte al alma y siempre está hablando que el ser humano tiene que renunciar en lo medida de lo posible al cuerpo, porque el cuerpo lo que hace es atarlo al mundo y a sus pasiones. ¿Bien? Bien. Entonces, la pregunta es, San Agustín afirma que el alma debe controlar al cuerpo y no al contrario, porque el alma controla el cuerpo puede ser fácilmente las tentaciones de la carne. B, el hombre desea conocer a Dios, debe controlar los apetitos que le imponen al cuerpo. C, Dios desea controlar al hombre, el alma debe dejarse de controlar por el cuerpo. D, el hombre aspira al conocimiento, debe conocer los placeres y dejar de lado a Dios. Como ya les expliqué, la prioridad de San Agustín es conocer a Dios y habíamos hablado en las confesiones que el alma era el camino para poder conocer a Dios. El alma como aquel motor del cuerpo, ¿sí? Que lo que hace es darle vida al cuerpo, pero el cuerpo sin alma sería un trozo de carne inerte desde la postura agustiniana y se podría separar entre comillas. Y esa búsqueda de Dios por medio de una renuncia al cuerpo. Entonces, no puedo explicar más porque si explico más doy la respuesta, pero esa es la clave, tener presente esa postura agustiniana en torno a la relación alma-cuerpo. Bien, con eso he terminado de retroalimentar esta guía en cuanto a retroalimentar, no, a explicarla como tal, porque ustedes saben que ustedes deben responderla, deben argumentarla y después de que ya les envíe la calificación, con gusto hago la retroalimentación para corroborar las respuestas, que quede claro eso. Bueno, entonces les deseo lo mejor, espero que estén muy bien, cuídense mucho, por favor.